En este video te resumiré la traducción de Zecharia Sitchin de la Cuarta Tablilla Sumeria, y si te quedas hasta el final, podrás ver un resumen resaltando algunos detalles interesantes de esta narración, así que quédate hasta el final. Esta historia es la narración del cómo llegaron Enki, Anzu y los 50 héroes a la tierra donde los estaba esperando Alalu. Enki dio la orden de hacer rugir aquello que disparaba el agua. Dispararon con toda la potencia el líquido que hacía rotar las grandes rocas flotantes, pero éstas regresaban. Continuaron disparando chorros de agua hasta abrirse camino entre las rocas del brazalete martillado. Anzu realizó una órbita en torno a Lamu y dijo que la red del planeta no era fuerte. Su atracción era fácil de afrontar. Lamu ofrecía una visión espectacular con sus colores. Su bata blanca como la nieve, igual sus sandalias, pero de color rojizo en medio. Anzu hizo descender el carro sobre uno de los lagos de Lamu y extendió lo que succiona el agua para abastecerse del precioso líquido. Analizaron las aguas y eran buenas, pero había aire insuficiente. Con la carga hídrica encendieron motores y emprendieron el vuelo. De pronto la visión del planeta Tierra y su luna los hipnotizó. Esa esfera azul contenía en sus venas el oro que podría salvar a Nibiru. Decidieron dar unos giros a la luna mientras disminuían la velocidad, ya que entrar a la atmósfera densa de la Tierra sería fatal a esa velocidad. Al acercarse a la luna notaron las cicatrices que el conquistador Nibiru le había dejado en una de las batallas celestes. Con gran certeza Anzu evitó todos los obstáculos y peligros, llevando a salvo la tripulación de los 50 héroes y Enki a la Tierra. Hábilmente orbitaron la Tierra, acercándose cada vez más hasta descender, y sobrevolando los océanos buscaban la señal de Alalu. Descendieron donde el océano tocaba la tierra firme y había 4 ríos entre los pantanos. Desde allí llegaba la señal de Alalu. Demasiado grande y pesado es el carro para los pantanos, declaró Anzu y añadió: la red de atracción de la tierra es demasiado fuerte como para aterrizar sobre tierra firme. Debemos amarizar. Anzu maniobró con cautela el carro hasta los límites de la tierra firme y el océano. Luego llenó de aire los pulmones del carro y amarizó en las aguas sin hundirse en ellas. En ese momento escucharon una voz salir del productor de palabras. «Sean bienvenidos sobre la tierra». Era la voz de Alalu. De las palabras de Alalu pudieron rastrear su ubicación. Y el carro se deslizó sobre las aguas como un barco. Pronto el vasto océano se volvió más estrecho y como un guardián apareció la tierra seca. A izquierda se alzaban colinas marrones y a la derecha las montañas elevaban hacia el cielo su cima. Delante de ellos los pantanos sustituían el océano. Anzu le dio la orden a los héroes de ponerse el traje de pez. En ese momento, una compuerta del carro se abrió y ellos descendieron a los pantanos. Amarraron unas cuerdas gruesas al carro y comenzaron a arrastrarlo por el pantano mientras se irradiaba la voz de Alalu, que con autoridad les gritaba: «¡Rápido! ¡Apresúrense!». En ese instante, contemplaron estupefactos una nave que brillaba con la luz del sol. Era el carro de Alalu, su barco celeste. Los héroes aceleraron el paso hasta llegar al carro de Alalu. Ea se puso rápidamente su traje de pez. Sentía el corazón latir fuerte en su pecho. Saltó del carro a las aguas del pantano y se dio cuenta de que las aguas eran más profundas de lo que pensaba, así que tuvo que nadar vigorosamente. Ea sale del agua y pone sus pies en la tierra de color oscuro. Corrió a abrazar a su padre Alalu. Y Alalu abrazó a su hijo de matrimonio. «Bienvenido a este otro planeta», dijo Alalu a Ea.
Ea, Ansu y los 50 héroes hicieron una venia de respeto a Alalu, y Alalu les dio la bienvenida a todos. Ea pronunció estas palabras: «Aquí en la tierra soy yo el comandante. Venimos en misión de vida o muerte, y en nuestras manos está el destino de Nibiru». Ea organizó el grupo y construyeron su campamento cerca a una cabaña que Alalu había construido con las cañas para vivir allí. Ordenó a Ansu transmitir el mensaje de su llegada con éxito a la tierra a su padre, el rey Anu. De repente, el color de los cielos se volvió rojizo. El sol se había convertido en una esfera roja y estaba desapareciendo en el horizonte. Un espectáculo nuevo para ellos, y se llenaron de terror. Una gran calamidad estaría por ocurrirles. Alalu, riendo, los tranquilizó y les explicó que se trataba del tramonto. Un día en la tierra había terminado. Aquí inicia la historia de cómo fue fundada Eridu. Y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y dejar un me gusta si este contenido te agrada. Al día siguiente, Ea quiso separar las aguas de las aguas para poner orden. Nombró a Engur, señor de las aguas dulces, para que proveyera el agua potable. Engur y Alalu fueron al estanque de la serpiente para examinar las aguas. Engur informó a Ea que serpientes malignas pululaban en aquel estanque. Al quinto día, Ea ordenó a Ningirsig fabricar una barca de cañas, medir los pantanos y examinar la amplitud de los prados verdes. Ulmash, que tenía el conocimiento de las aves, fue escogido por Ea para distinguir qué era lo bueno de lo malo. Muchas especies volátiles, peces y mamíferos eran desconocidos para Ulmash. Las carpas eran buenas, pero nadaban entre los peces malos. Ea llamó a Enbilulo y Enkimdu para que fabricaran una barrera en los pantanos de los peces. Les ordenó construir un recinto con cañas y juncos verdes para separar peces de peces y una trampa para las carpas para que no escaparan. De esa manera seleccionaron peces y aves para los héroes. El sexto día, Ea hizo una lista de las criaturas del jardín. Encomendó a Enursak la tarea de distinguir lo que se arrastra y lo que tiene patas. Enursak estaba sorprendido de tantas especies existentes y confirió a Ea sobre la fiereza de los animales salvajes. Ea convocó a Kulla y le dio orden urgente a Mushdamu para terminar los refugios que debían estar circundados por un recinto protector. Construyeron los refugios y Ansu sacó del carro y llevó un rayo que mata e instaló en el refugio de Ea un transmisor de palabras. Antes de la noche, el campamento ya estaba terminado. Los héroes se reunieron y Ea, Ansu y Alalu reflexionaron sobre todo lo que habían hecho y todo había sido bueno. Y llegó la noche, llegó la mañana, terminando el sexto día. El séptimo día los héroes estaban reunidos y Ea pronunció estas palabras: «Hemos realizado un viaje peligroso desde Nibiru hasta el séptimo planeta. Tomamos un camino lleno de obstáculos. Llegamos con suceso a la Tierra, obtuvimos cosas muy buenas y establecimos un campamento. Que este día sea un día de reposo. De ahora en adelante, el séptimo día será siempre un día de reposo. Que desde hoy en adelante, este lugar sea llamado Eridu, que significa casa lejana. Que la promesa se mantenga y que Alalu sea llamado el comandante de Eridu». Los héroes aprobaron al unísono. Alalu pronunció palabras de consenso y homenajeó a Ea. Que Ea reciba un segundo nombre y que sea llamado Nudimud, el hábil hacedor. Al unísono los héroes anunciaron su consenso y llegó la noche, llegó la mañana y el séptimo día terminó.
Amigos, gracias por haber llegado hasta aquí en este video. Ahora sí, como les había prometido, vamos a desglosar algunos detalles que me parecen supremamente interesantes en esta historia. Por ejemplo, vamos de una vez a mirar esto nuevamente de disparar agua en el espacio, porque Anzu está manejando el carro donde va Enki y los 50 héroes. Y Enki da la orden de disparar agua para mover las grandes rocas que son estos asteroides y estos meteoros enormes. Bueno, esto de disparar agua en el espacio no parece ser muy viable por la temperatura que hay allá afuera. De manera que no sé si tendrían que ser chorros de agua a una temperatura mucho más alta de lo que es la temperatura allá afuera. ¿Y por qué Enki escogió el agua en vez de escoger, como lo hizo Alalu antes en su viaje, que él sí escogió las armas del terror, que son estas armas nucleares con las cuales él disparaba y iba haciéndose un camino en ese cinturón de asteroides que ellos llaman el brazalete martillado? Pues Enki escogió el agua como su fuerza, pero yo les había dicho algo que también es muy particular, y es que ahora la NASA está tratando de usar motores a base de agua, porque piensan lanzar unos dispositivos donde se pueden abastecer de agua las naves en un futuro. Ya saben ustedes que lo más importante es la energía para nosotros y el combustible no va a durar para siempre. De manera que ya están viendo estas posibilidades de usar el agua como combustible para moverse en el espacio. De modo que no hay que descartar del todo esto que hizo Enki. Algo muy interesante es que ellos se detienen en Lamu. ¿Lamu qué es? Lamu es Marte. Ellos llaman Lamu a Marte. Y dicen que quedaron extasiados viendo los lagos y ríos de agua, esos espejos de agua en Marte. Es curioso porque hoy día Marte es un planeta estéril, es un planeta inerte donde no hay vida orgánica aparentemente, o al menos pues en su superficie no se ve vida y mucho menos agua, pero ya se está descubriendo que sí, en Marte hubo agua. Y al parecer no hay agua porque Marte perdió su atmósfera. ¿Por qué Marte perdió la atmósfera? Porque Marte no tiene, como sí lo tiene la Tierra, un núcleo que le permita. Nosotros tenemos un núcleo que es como una amalgama ahí de metales y de cosas que actúa como un dínamo en el centro de la Tierra, y esto nos crea unos campos magnéticos que vean pues qué increíble, mantiene, por eso está la vida en la Tierra, porque mantiene la atmósfera. En cambio Marte la perdió. Al parecer hace al menos unos 4.000 billones de años, hace 3.500 billones de años Marte tenía todavía su atmósfera. ¿Cómo la perdió? Pues porque no tiene este núcleo que le permita mantener campos magnéticos fuertes, y los vientos solares fueron acabando con su atmósfera. Por esto se evaporó el agua y por eso hoy no hay agua en Marte, pero eso es un proceso que seguramente tomó muchísimo tiempo. Ustedes saben, los tiempos del espacio pues no son así de un día para otro. Así que Marte perdió su atmósfera, se evaporó el agua. Pero vean qué curioso, los Anunnaki hablaban de espejos de agua y ríos y lagos, o sea que cuando ellos pasaron por ahí todavía había agua, o al menos los sumerios lo sabían porque ellos fueron quienes escribieron las tablas. Así que es bien curioso, y yo me imagino la felicidad de Sitchin cuando empezaron a descubrir con el Hubble y todos estos satélites que han ido mandando, estas sondas a explorar el espacio, cuando fueron hablando de cómo son los colores de los planetas, de cuál es su composición. Sitchin saltaba de alegría porque iba confirmando lo que él iba traduciendo. Sitchin, que ha sido llamado mentiroso. Bien, Sitchin
es una persona que sabía traducir el sumerio y él se pasó toda su vida en esa cuestión. De manera que no me parece que debamos menospreciar lo que él descubrió. Si se equivocó, si exageró, vamos a irlo viendo. De todas maneras nos vamos aquí a divertir para, digamos, ir viendo qué tanto era cierto lo que decían las tablillas sumerias y qué tanto sabían ellos acerca del espacio. Entonces, bueno, sí hubo agua en Marte, efectivamente. Otra cosa interesante es cuando ellos describen Marte, dicen que su camisón es blanco, sus sandalias también, o sea, la parte superior. ¿Por qué dice eso? Eso lo dice Enki, porque resulta que Marte efectivamente tiene dos polos, tiene dos cascos polares donde se ven dos manchitas blancas, efectivamente. Marte va cambiando sus colores porque también tiene periodos de frío y tiene muchos cambios en sus climas, pero básicamente lo que se ve en Marte es el color rojo y él allí Enki describe que su mitad es rojiza. Efectivamente, las tierras oxidadas de Marte son rojizas. Allí hay muchos minerales que crean esta oxidación, este color de la tierra, pero además también hay otros colores tenues, azulastros, grisáceos. ¿Y por qué? Porque la tierra se ha ido erosionando un tiempo cuando hubo agua y esto es otra de las pruebas de que en Marte sí hubo agua. Además que pues han encontrado ya muchísimos rastros de que allí hubo agua un tiempo. Así que cuando los Anunnaki fueron ahí a cargarse sus tanques de agua para continuar el viaje, yo diría que así fue. También se habla allí de las cicatrices de la luna, o sea, esas marcas que hoy nosotros podemos ver con nuestros aparatos, las marcas que tiene la luna. Y es muy probable que se dice que las ha adquirido y seguramente es así con cuerpos que se han estrellado en el satélite. Pero también hay una historia interesante acerca de cómo nació la luna y hay varias teorías, entre las cuales está la teoría de que un planeta se estrelló contra la Tierra, era un planeta un poco más pequeño que la Tierra y al estrellarse con la Tierra se produjo pues la luna con los fragmentos que quedaron, otros quedaron girando en el espacio. Este es un planeta hipotético y se llama Theia. Pero miren, la NASA tiene varios planetas hipotéticos. Hay planetas también, exoplanetas, que digamos, por el comportamiento de la luz, de ciertos cuerpos y ciertos movimientos que ven, pueden pensar que ahí hay un planeta, que ahí hay un fenómeno, un cuerpo, algo. De manera que ellos piensan que Theia pudo haber existido y están buscando los rastros de Theia. Al parecer los encontraron no en la Tierra, curiosamente, sino en la Luna, en un pequeño meteorito que cayó aquí y lo analizaron y parece que hay unos rastros de un posible planeta y podría ser Theia, pero se supone que Theia es nuestro núcleo prácticamente que fue absorto por la Tierra, quedó aquí dentro de la Tierra. Parece que esa es la teoría, pero obviamente no cuentan con el 12º planeta, con Nibiru, porque Nibiru se ha convertido en una leyenda, en una fantasía, entonces no se puede contar con Nibiru. Pero como estamos hablando de la historia de Enki, Enki viene de Nibiru, entonces es ese hipotético planeta y yo espero hacer muchas búsquedas porque a pesar de todas las, digamos, las aprehensiones, las prevenciones y los los prejuicios que hay acerca de Nibiru, será difícil encontrar algo objetivo porque también hay esas personas que exageran, esas personas que inventan. Entonces, hacer búsquedas acerca de Nibiru es como buscar una aguja en un pajar, pero vamos a intentarlo. De pronto encontramos buenas fuentes. Y otra cosa que dice en la historia, cuando Ansu llenó de aire los pulmones del carro.
interesante, ¿no les viene a la mente a ustedes la presurización? Que es precisamente cuando se normaliza la presión atmosférica dentro de una nave, en el caso nuestro es dentro de los aviones, para que las personas no sientan un cambio atmosférico y puedan respirar ahí adentro. Pues Ansu llena los pulmones del carro, quiere decir que seguramente estabilizan allí dentro la atmósfera del carro para poder respirar, porque obviamente ellos vienen de Nibiru. Pero seguramente, y como ya lo hemos visto en las historias que les he ido narrando, la atmósfera de Nibiru, los pulmones de los Anunnaki eran compatibles con la atmósfera terrestre, no tenían problema para respirar aquí, pero ellos recién llegaban, de manera que ellos llenan los pulmones del carro en ese momento. Y llegamos a la parte organizativa, cuando ya ellos llegan y es bien bello ver cómo se forma Eridu, cómo fue fundada Eridu por Enki. Es muy hermoso ver esta historia porque pues esto no nos lo van a contar en ninguna escuela, en ninguna parte nos van a narrar esta historia de los sumerios, nos van a decir que no se sabe de dónde venían, de dónde aparecieron, que de pronto venían de aquí o venían de allá. Aquí en las tablillas, en cambio, nos están contando de dónde llegaron. Y es hermosísimo porque Enki va organizando y va nombrando a una serie a todos los héroes, a cada uno de ellos les va dando un rol y algo de que encargarse. Y yo estoy segura que a ustedes les vino a la mente el Génesis, precisamente cuando cada día ellos van organizando una cosa y uno comienza ya a ver paralelismos con lo que fue el llamado Edén o el Gan Eden, como pues lo podemos llamar, o el Edín. O sea, perdón, ellos están hablando allí de recintar un lugar, de protegerlo, están hablando ya de organizar las aguas, separarlas, porque ese lugar es pantanoso, está el mar, y ya vamos a hablar de algo muy importante que es dónde estaban ellos, en qué lugar se fundó esta esta génesis, dónde se formó. Ya vamos a hablar de eso porque para mí es la parte más emocionante y nosotros, y espero que ustedes también me ayuden con esto, porque vamos a tratar de entender dónde inició la civilización humana, porque al llegar los Anunnaki no había civilización, fueron ellos los que empezaron a fundarla. Ellos encontraron animales, aquí habla de que el señor de los animales, de las aves, de los peces, estaban aterrados de ver toda esa variedad de animales y se sorprendían. También habla de las serpientes y es interesante porque también nos hace un poco recordar a la serpiente del paraíso con todo lo que sucedió. Aquí apenas está comenzando, a ellos acaban de llegar. Entonces están hasta ahora organizando todo, están realizando su refugio y hablan de las carpas. Hay un señor que es uno de los héroes que se encarga de los animales y él quiere separar los animales buenos de los malos. ¿A qué se referirá con eso? Bueno, seguramente a los animales que se pueden consumir, que se pueden comer, que se pueden domesticar. Esos son los buenos seguramente. Y los malos pues son que por algún motivo no se deben consumir y no se pueden usar, no se pueden domesticar. Una de las cosas que a ellos les llamó mucho la atención fue esa salvajidad de los animales, que eran muy feroces. Y cuando el héroe que le refiere a Enki que eran muy feroces, Enki inmediatamente dice, tráiganme el arma, el rayo que mata y vamos a recintar, vamos a protegernos de todo eso que está allá afuera, que son todos esos animales feroces, las bestias, ¿no? Y habla de las carpas. Qué curioso, las carpas, ese tipo de pez yo lo estuve buscando porque yo de peces no sé nada y me di cuenta aquí que las carpas son unos peces muy comunes, que es el pez más común que hay, es muy barato de cultivarlo, es muy fácil,
pero al mismo tiempo una carpa viva puede llegar a costar millones de dólares. Es carísimo. O sea, es un contraste rarísimo. Es el pez más barato, más económico, pero al mismo tiempo es el más costoso. ¿Y dónde nacen las carpas? Las carpas son de aguas dulces hoy día, pero me di cuenta en mi investigación que descubrieron que digamos, el antepasado original de las carpas, el antepasado salvaje de las carpas, proviene nada menos que, ya les voy a decir de qué lugar, porque es el Mar Negro, el Mar Caspio, provienen del Mar Negro, del Mar Caspio y el Aral. Luego ya se dispersó y llegó hasta Siberia y la China. En la China lo aprecian muchísimo y la carpa, bueno, es muy apreciada en muchos lugares hoy, pero se originó de allí, el Mar Negro. Miren qué interesante, porque pensemos en los límites que hay allí, en el Mar Negro. Ese lugar no está tan lejos de toda esta historia, pero todavía hay cosas que vamos a ver cómo vamos encuadrando. Ya vamos a llegar a esto de la localización, que es súper interesante. Y ahora llega algo importante, porque todavía no estamos llegando, ya estamos acercándonos, pero no hemos llegado al momento donde ellos van a buscar el oro. Cuando ellos van a buscar el oro, recordemos que ellos empiezan a formar unas minas, ellos tienen que formar sus trabajadores y todo eso, pero no nos vamos a adelantar demasiado porque estamos hasta ahora en la cuarta tablilla. Sin embargo, vamos a hablar de la localización. Y esto es algo que ha interesado a los arqueólogos, a los investigadores de la historia de la humanidad, que es dónde se originó la humanidad, dónde han encontrado los restos más antiguos de los primeros seres humanos. Esto tampoco quiere decir que por el hecho de que los hayan encontrado en un X lugar, allí haya surgido el Homo sapiens y todos los primeros seres humanos. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy probable que no hayamos encontrado todavía muchas cosas que están por encontrarse. Pero cuando yo estuve mirando los restos más antiguos de un ser humano, los han encontrado precisamente ¿en dónde? Pues en África, precisamente allí. Y cuando Enki describe el lugar donde ellos van a aterrizar, yo no sé si se dieron cuenta que ellos ven primero un mar y ellos dicen que la nave baja donde el océano toca la tierra. Ellos más o menos describen ese paisaje. Yo estuve mirando que en Sudáfrica hay unos lugares muy particulares donde hay estos manglares, como los describen allí, muy cerca de la costa. Uno llega a la costa, pasa a tierra y ahí hay manglares y hay muchos lagos, hay mucha vegetación y hay muchos animales, hay una variedad de animales impresionante y podrían cuadrar mucho con ese paisaje. ¿Y por qué les digo esto? Porque allí se encuentran las minas de oro más antiguas que se hayan jamás encontrado, que es una cosa que se sale de toda la historia oficial, porque ¿qué hacían escarbando para encontrar qué cosa? Resulta que en esa zona de Sudáfrica abunda el oro, pero obviamente los científicos, los arqueólogos, los paleontólogos y los minerólogos, bueno, se ponen de acuerdo en que pues ellos excavaban para sacar un polvillo para pintar y esto, ¿no? Pero ese lugar está lleno de oro. Y para los Anunnaki lo más importante era el oro. Ellos venían, era eso. Y vean la casualidad. Allí están las minas de oro más antiguas que tienen más o menos 40.000 años, cuando se supone que el ser humano no estaría buscando absolutamente nada. No tendría por qué saber de metales, no tendría por qué saber de estas cosas, no tendría un uso para ellos. Entonces todo se les descuadra a ellos en la historia oficial. Pero a nosotros nos cuadra, a nosotros sí nos cuadra. Entonces ustedes dicen, bueno, pero los sumerios surgen es en Mesopotamia, ¿verdad? Ahí es donde ellos, no se supone que allí hacen el Gan Eden,
en Mesopotamia, en medio de los ríos Tigris y Éufrates, y allí surge el primer humano y allá hacen todo. Bueno, aquí vamos a ver cómo podría haber sucedido esta historia. Esto ya es, digamos, una hipótesis mía tratando de entender y ustedes me dirán también lo que piensan. Yo pienso que ellos pudieron haber llegado, sí, por Suráfrica, es posible, y hayan hecho lo de las minas y todo esto allí, pero ellos después se trasladaron allá a Mesopotamia y allí hicieron otro Gan Eden y allí fue donde pudieron haber hecho muchas cosas. Hay que pensar si fue que llegaron directamente a la región allí de la media luna fértil la primera vez, porque también esa descripción que hacen de cuando ellos van llegando que el océano se va estrechando podría converger con el Golfo Pérsico, que es precisamente uno de los lugares de donde se piensa que pudo haber llegado la civilización sumeria. Allí ellos pudieron haber llegado al Golfo Pérsico porque se habla de este hombre pez y todo esto. Pero podría ser del Sudáfrica o del Golfo Pérsico directamente allí y llegar a Mesopotamia. Vamos a ver si vamos encuadrando un poco mejor este orden, porque se trata del orden, de dónde llegaron primero y lo que sí sabemos es que ellos sí se establecieron ahí en Mesopotamia. De eso estamos seguros y allí formaron estas ciudades y todo lo que ya conocemos. Y bueno, yo aquí les he hablado mucho acerca de lo que es el uso del oro, de cómo se llegó a ese deseo del oro y la ambición. Pues imagínense si ellos desde el inicio vieron que estos venían a sacar el oro, a extraerlo, pues desde una vez, desde el principio, el ser humano empezó a darse cuenta que el oro tenía que tener un valor muy grande. Los historiadores siempre le han atribuido a que ellos vieron que eran bonito, era brillante, era bonito, esplendeva, pero podría haber otras explicaciones. Hay que estar abiertos a todas las posibilidades. Y los egipcios, por ejemplo, tenían unos usos del oro que pues es una cosa muy adelantada para ese tiempo y de donde ellos sacaban todos esos conocimientos del oro. Recordemos que ellos se cubrían con el oro. El oro tiene unas cualidades, unas características que te protege también bacterialmente, o sea, crea barreras bacterianas, tiene muchas aplicaciones en la medicina, en muchos campos, en la ciencia y sobre todo hoy sabemos que en la tecnología y yo pienso que los Anunnaki de tecnología sabían mucho. Amigos, los dejo con esto, los dejo pensando. Déjenme su opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Llegaron primero a Mesopotamia y se establecieron y luego fueron creando los otros Gan Eden en todo el mundo? ¿O llegaron allá a África, estuvieron un tiempo y luego se subieron hacia la Mesopotamia y se establecieron allí? Cuéntenme ustedes qué opinan, qué piensan. Por ahora los dejo con un gran abrazo amigos y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel con más historias y misterios. Hasta pronto.